Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que me vas siguiendo. Bueno, voy a tocar el día de hoy una temática que creo que es muy importante en el desarrollo de lo que es la estructura de la ciencia del derecho, ¿ok? Pero voy a comenzar desde unas reflexiones más genéricas. Voy a iniciar con el tema de cómo se enseña derecho, ¿no? Eh, y bueno, no voy a entrar en un debate, digamos, de toda la historia de la enseñanza, que no es lo que nos corresponde, pero sí de lo que es un paradigma que ya tiene sus buenos años y que creo que no se ha comprendido y obviamente no se está ejecutando como tal. Y es el tema de las competencias, ¿no? Que es una temática que ya tiene sus muy buenos años de debate, de análisis, ¿no? Hay un montón de bibliografía sobre el tema de las competencias, ¿no? Y el tema de las competencias surge en el marco de una crítica muy fuerte a los sistemas educativos que todavía están sumergidos, están estancados en lo que viene a ser el contenido, ¿no? Este debate nuevamente se activa por el tema de la tecnología, ¿no? Y la tecnologización eh, fuertísima que actualmente vivimos, ¿no? Y obviamente actualmente se habla de competencias digitales, ¿no? Entonces, se habla de, por ejemplo, de que los profesionales actuales tienen que tener las capacidades para poder interactuar, ¿no? Con la tecnología, ¿no? ChatGPT, ¿no? Plataformas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como lo hemos dicho, el tema de las competencias es un tema ya viejo en el análisis de la educación, ¿no? Y es un tema que surge sobre todo en un marco muy crítico ante el tema del contenido, ¿no? Voy a ser aquí más específico. O sea, cuando uno asiste al colegio, a la universidad, sobre todo en el sistema nuestro, en el sistema boliviano, la mayoría de las evaluaciones y en sí toda la estructura eh, que sustenta la educación está en base al contenido. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestros exámenes, ¿no? El tema de las evaluaciones, el tema del desarrollo mismo de las materias, la programación de las materias, está centrado en contenido, en algo teórico, ¿no? Entonces tenemos que saber fechas, nombres, teorías, ¿no? Y esa repetición de esas teorías, esos nombres, esas fechas, es lo que se va a evaluar, ¿no? Como mejor repitas, entonces es mejor tu evaluación, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo creo que actualmente. Los debates actuales, por ejemplo, en el tema de los ingresos a las diferentes universidades, están dentro del marco del contenido, o sea, se evalúa contenido, ¿no? El libro dice tal cosa, se ha preguntado eso, entonces tienes que colocar igualito de lo que dice el libro, ¿no? Y frente a eso surge pues esta otra corriente, otra tendencia, otro paradigma que es el paradigma de las competencias, es decir, capacidades, ¿no? Actualmente esto es mucho más fuerte porque ya el contenido es algo casi que lo tenemos a la mano, ¿no? Cualquier persona que tiene un celular con mínimamente una carga de habilitado al internet, tranquilamente puede buscar cualquier información en un buscador universal como Google, digamos, ¿no? Entonces la problemática de la enseñanza, con la que yo estoy de acuerdo, no es el tema del contenido, o sea, no es cuán reiterativo eres a lo que dice el libro, digamos, ¿no? Aquí el problema es otro. El problema ¿tenemos las capacidades para poder asumir una profesión?
En el caso actual, el profesional, ya sea veterinario, abogado, ingeniero, etcétera, 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 tiene que tener otras capacidades transversales, es decir, que son importantes en un mercado de trabajo. En ese sentido estoy hablando, por ejemplo, ¿de qué? De trabajo en equipo, de manejo de tecnología, ¿no? De manejo de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros todavía seguimos sumergidos en el tema de evaluar contenido, estamos, claro, estamos totalmente desplazados de la realidad del mundo que necesita gente con capacidades muy diferentes, ¿no? No solamente capacidades que conozcan la doctrina de su ciencia, ¿no? Derecho, ciencia política, economía, no sé, sino que tengan capacidades, competencias dentro no solamente de su área de ejercicio, sino también transversales, que manejen pues Word, Windows, qué sé yo, que sepan buscar, que sepan trabajar coordinadamente con la inteligencia artificial. En ese sentido, creo que el derecho está viviendo un debate súper interesante, ¿no? Que no nos estamos dando cuenta porque estamos totalmente amarrados, estamos totalmente sonámbulos ante el tema del contenido, ¿no? Eh, y uno de los elementos fundamentales es encontrar, saliendo del contenido, qué competencias hacen al abogado ser abogado. Claro. Y eso es una preocupación que a mí me ha fascinado hace un montón de años, ¿no? Y creo que he dado con una de varias, estoy seguro, competencias que el abogado tendría que ir desarrollando a lo largo de su preparación en los 4 o 5 años de universidad. Y ahí ya voy al tema que tú tienes en pantalla, ¿no? El razonamiento jurídico. Es decir, pensar como abogado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo estudiaba, o sea, hace unos 500 años atrás, nuestro docente nos decía, tienen que pensar como abogados. ¿Y qué es eso de pensar como abogados? Era la primera pregunta que se me veía a la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, eso de pensar como abogados es justamente una capacidad, que es la capacidad para mí, una de las fundamentales que tendría que irse trabajando a lo largo de la preparación del futuro abogado. Ahora sí, podemos entrar a lo que estamos viendo en pantalla. Eh, Primero, lo que hemos visto, ¿no? Somos testigos, toda la gente que está estudiando o está por prepararse para la futura profesión que es la abogacía, de que estamos invadidos de información. Otra vez el tema del contenido, ¿no? Estamos, tenemos una invasión de contenido. Tenemos leyes. Antes, en mi época, por ejemplo, hace 500 años atrás, cuando yo estudiaba Derecho, era muy complicado conseguir un libro, ¿no? Sobre, no sé, la situación de la doctrina, sobre un artículo. No, ahora es muy fácil. Ahora tú tienes un contacto, puedes entrar a la biblioteca virtual del Tribunal Constitucional, puedes buscar normativa comparada en el Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú, puedes asistir a clases virtuales en YouTube, puedes asistir hasta a presentaciones de libro, ¿no? Entonces hay una invasión, una acumulación fantástica de información jurídica, ¿no? Entonces hay constituciones por todo lado. Antes y yo todavía hay en algunas librerías antiguas de la época nuestra, de los que son los 90 todavía puedes encontrar la constitución de Cuba, ¿no? Que era tan complicado tal vez conseguir, ¿no? O la de Venezuela, qué sé yo, que tenían, que habían empezado a hacer estos otros, entre comillas, regímenes, ¿no? Entonces estamos igual, un montón de códigos, de leyes, de doctrina, la información. Hasta puedes escribirle al blog, a la página personal del autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y peor aún, porque esta información va cambiando, ¿no? Al momento, al instante, va cambiando, evolucionando. Muchos se habla, por ejemplo, de que la norma, al menos aquí en Bolivia, es muy estancada y no es así. Ha habido cambios con los gobiernos, sobre todo de Evo Morales, Arce, han sido una dinámica muy fuerte de normativa, la constitución ha cambiado, ¿no? No entremos a temas de debate político, sino estamos entrando sobre todo a un análisis más que todo teórico doctrinario, digamos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en derecho minero, que es otra de las materias que enseño,
ya no se utiliza el código minero, la 1777, ¿no? Sino se utiliza la 535, que es producto de este cambio que el país que tiene, el surgimiento de nuevos actores jurídicos, nuevos sujetos de derecho en el marco, en este caso, del derecho minero, ¿no? Entonces, todo eso, claro, hace nuevamente, regresando, como te decía antes, al tema del contenido y la competencia, a que claro, no es ahora difícil darse cuenta de estas cosas porque todo esto está en las redes, ¿no? Está en el internet y uno puede ir excavando, buscando y puedes encontrarlo. Entonces, no podemos ser pues acumuladores de información, claro, porque la información que voy a acumular hoy día, mañana no va a servir. Claro. Y solamente me va a servir para una cita de un antecedente. A eso me refiero, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, claro, no podemos ser como antes, ¿no? Como en mi época, ¿no? Que teníamos que memorizar todo, porque lo que voy a memorizar para hoy día, mañana ya no va a estar activo, ya no está dentro de lo que es la actividad, la dinámica del Estado, la dinámica de las relaciones que regula, porque ha surgido otra nueva ley, ¿te das cuenta? Ahora sí. Vamos, entonces empieza a generarse, yo creo, y esto lo he visto mucho en mis estudiantes, esta sensación de no saber derecho. O sea, no sé derecho. O sea, voy, me siento, me dan la clase y ¿qué he aprendido? ¿No? Norma, artículos, o en el mejor de los casos me han hecho transcribir la Constitución, ¿no? O sea, y que todavía siguen haciendo eso, es terrorífico. Pero bueno, eso ya no es causa de debate en este video. Pero claro, o sea, no sirve para nada, porque cualquier momento, miren ahora mismo que estamos pasando en Bolivia una situación tan complicada, puede haber no solamente un cambio de gobierno, sino puede con ese cambio de gobierno generar todo un cambio de normativa. Entonces no va a servir para nada de que yo transcriba o lo haga en computadora o lo haga empastado o en hojita o lo haga a pulso. No va a servir para nada mi transcripción de la ley porque esa ley ya no va a servir. Pero esta creo que es una percepción incorrecta, como te decía, ¿no? Porque entonces, ¿qué estamos estudiando, no? Claro, si no voy a la universidad y no recibo mi dosis de contenido, ¿a qué voy a la universidad? Y yo creo que tienes que ir a la universidad a, sobre todo, desarrollar tus capacidades. Capacidades que en este caso son parte de la carrera que has escogido, en este caso derecho. Entonces no es que no se aprenda, otra cosa es que está mal enfocado, ¿no? Como te decía, seguimos viendo el tema del contenido y no estamos viendo el tema de la competencia, la capacidad, ¿te das cuenta? El aprendizaje se basa en construir una lógica, es decir, ahora aquí viene lo más interesante. Tú tienes que empezar a ejercitar, a sacar músculo, si es que vas al gym, digamos, en tu cabeza. En el caso jurídico, tienes que ejercitar la forma de pensar como abogado, ¿no? De pensar como abogado, ¿no? De generar la lógica jurídica, ¿no? Que obviamente va mucho más allá del tema exclusivamente normativo, de leer norma, ¿no? Sino que tienes que saber pensar como abogado, tienes que saber reflexionar como abogado, tienes que generar lógica como abogado, en este caso, como abogado. Ok, perfecto, seguimos. Objetivo del aprendizaje. Entonces, el objetivo del aprendizaje no es memorizar. Porque si estamos en eso, si estamos o memorizar o repetir o escribir la norma, seguimos metidos en el tema de qué? De evaluar contenido, que no es lo que la realidad actual nos está exigiendo, ¿no? Entonces, a lo que nosotros tenemos que apuntar es a desarrollar una forma de pensar, a desarrollar una forma de razonar. En este caso, a razonar jurídicamente. Jurídicamente, ¿no? Esto es fundamental. Porque claro, entonces todo lo que veamos
en esta vida de Dios, en esta vida cotidiana, la vamos a pensar, claro, la vamos a pensar como un simple humanoide, con lo que somos, y también la vamos a pensar como un abogado, ¿no? Lo que vea, lo que lea, lo que analice, voy a ver con ojos, con lentes de abogado. Esa es la idea. Y esa capacidad de razonar, de ver como abogado, es una capacidad que se tiene que construir en la universidad. Ok, vamos a esto del razonamiento jurídico. Entonces es una competencia, como te había dicho, fundamental. Que obviamente uno no nace, pues, ya estoy abogado, digamos. No, es una competencia que se tiene que pulir y se tiene que afinar. Claro, y para eso están los 5 años, 4 años de universidad, 3 años de universidad, para ir consiguiendo, para ir desarrollando este razonamiento jurídico, para ver las cosas del mundo de Dios como abogado. Entonces, todas estas categorías que cuando tú vas a la universidad te sientas y vas escuchando, tienes que agarrarlas, tomarlas en tu cabecita y lograr ver esas categorías jurídicas, en este caso, en las acciones, en cómo se relacionan las personas, en cómo se dan esas categorías en la vivencia cotidiana. Y de ahí surge pues el razonamiento jurídico. Entonces empiezas a problematizar los hechos, las relaciones, los individuos, los sujetos, desde una mirada jurídica. Entonces no es que la ha pegado, sino que ha generado, se ha hecho una relación de violencia física, psicológica, que está estable. Mira, ¿no? Esa es la mirada del abogado. Ok, seguimos. Creo que, bueno, espero tus comentarios para que ir también un poquito viendo si se me entiende, ¿no? Importancia del razonamiento jurídico. Primero, si lees una norma sin razonamiento jurídico, es como leer una etiqueta sin saber realmente qué producto es, ¿no? O sea, es leer sin sentido. Es hacer una lectura sin una base, sin una profundidad. Eh, es como leer un menú, ¿no? Salvo que tú conozcas, entonces puedes esa es la idea, interrelacionar, ¿no? Con la lectura, ¿no? Entonces, cuando uno ve una película, o sea, la puedes ver de dos maneras, ¿no? De las varias, ¿no? En este caso, la ves como abogado o la ves como un simple ciudadano, ¿no? Entonces, si yo la veo, la película, como un simple ciudadano, uy, oye, qué bonita, ¿no? Qué bonita, ¿no? ¿no? La relación entre, no sé, el muchacho y la muchacha, ¿no? Que al último terminan en una situación de pelea, ¿no? Y hay una venganza de él, ¿no? Entonces, estoy contándote la película. Pero, ¿qué pasa si la ves desde abogado, ¿no? Estás viendo una situación de una relación, ¿no? Una relación contractual que puede ser un matrimonio o puede ser una situación de convivencia, ¿no? Que ahora ya también se lo toma, ¿no? La normativa sabe cómo tomar estas cosas, ¿no? Que al último termina con una situación de violencia intrafamiliar, donde el hombre en este sentido asume, ¿no? Ciertos tipos de violencia hacia la mujer, psicológica, económica, o qué sé yo, ¿no? Claro, mira. Entonces, esa capacidad que es el análisis desde ese punto de vista jurídico es lo que tenemos que ir construyendo, ¿no? Y esto, aunque no lo creamos, no lo pensemos, genera pues, al buen abogado. El buen abogado es el que está pensando en derecho. Pues. Es el que está pensando todo en derecho, ¿no? Claro, aquí tienen sus exámenes chicos, ¿no? No, pero va a haber alguien siempre, miren cómo es, ¿no? Esa forma lógica jurídica, ¿no? Pero doctor, a mí no me entregó mi examen, ¿no? Y no tienes ni siquiera una lista donde han firmado cuando has entregado los exámenes. No, ese es pensar como abogado, ¿no? Tienes que tener alguna prueba de que el estudiante tiene conocimiento sobre su examen. Entonces tiene que firmar.
Y eso es una actividad muy jurídica, ¿no? El registro, ¿no? Entonces, ese criterio jurídico es lo que tenemos que ir construyendo. Entonces, el buen abogado es el que obviamente ve muchas cosas o todas las cosas en criterio de abogado, en razonamiento jurídico, ¿no? El buen abogado tiene un buen razonamiento jurídico, tiene un buen criterio jurídico, ¿no? Entonces, ay doctor, ¿nos puede dar otro trabajito a mi grupo para mejorar mi nota? A tu grupo no puedo hacerlo, o sea, a todos sí, porque hay un principio en el derecho que es la igualdad. Claro. Porque si yo rompo eso, estoy rompiendo esta lógica jurídica, ¿no? Claro. Y bueno, hay otros elementos más allá adentro, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Generación de criterios jurídicos. Deducimos, pues, deducimos, o sea, las cosas, los hechos que vemos, vamos deduciéndolo desde una forma jurídica, ¿no? Claro, ¿no? Y sacamos conclusiones jurídicas, ¿no? No, si el doctor no le ha dado le ha subido la nota a la periquita de los palotes, no, conclusión, es un trucho, es un abogado trucho, corrupto, ¿no? No, si el doctor le da a cada quien lo que le corresponde, wow. Es justo. Ah, ¿no? Como empezamos a deducir y sacamos conclusiones. Por eso es una habilidad para resolver, ¿no? Casos concretos, ¿no? Y es una guía también de vida. Bueno, en algún momento vamos a hablar de eso también. Entonces, claro, cuando tengamos ya más o menos desarrollado esta competencia que es el razonamiento jurídico, vamos a nosotros que tener. Primero nos vamos a adelantar a la ley, vamos a ya suponer lo que dice la ley, porque claro, la ley está hecha también por sujetos humanos como nosotros, que solamente tienen un poco más de conocimiento de razonamiento jurídico. Y si nosotros logramos consolidar esa capacidad, vamos a adelantarnos a lo que dice la ley, lo que dice el juez o lo que va a decir el juez, lo que va a suceder en el juicio o cómo tenemos que proceder en el juicio. ¿No? Lo vamos a entender eso mejor con un ejemplo que obviamente lo vamos a dar. Pero seguiremos y terminemos esto. Prioridad en el aprendizaje. Lo más importante no es saber la ley. Claro, ¿no? Viene el docente, ya trabajo, ya transcriban la Constitución, ¿no? 422 artículos, si no me equivoco, ya comiencen, ¿no? Además, a mano, para que no estén copiando del internet, ¿no? O sea, terrorífico. O sea, ¿realmente qué me está enseñando eso? Claro, porque además mañana viene, no sé, aquí en Bolivia tenemos tanta dinámica política, viene una situación de que cae un gobierno y el próximo gobierno dice, señores, vamos a hacer un referéndum y vamos a hacer otra constitución. ¿Para qué me sirven los 400 y más que es repetido y repetido y repetido? Entonces lo más importante es saber cómo el derecho se puede plasmar en las relaciones cotidianas, encontrar esos conceptos chiquititos, dolo, delito, criminología, ¿no? Relación jurídica, contrato, ¿en dónde? En las relaciones, en la cotidianidad, en eso empírico, ¿no? El derecho no es entonces el derecho no es memorizar, es una forma de pensar, ¿no? Bueno, aquí eso no de derecho. Es generar criterios jurídicos, ver la realidad con lentes de abogado. Vamos a hacer de esto un ejemplo. Proceso de razonamiento jurídico. Ahora hay un proceso para irle sacándole músculo a nuestro razonamiento jurídico. Es decir, cómo tenemos que entrenarnos para tener un razonamiento jurídico. A eso me refiero. Primero, pensar y razonar jurídicamente sobre hechos y problemas. O sea, tenemos que pensar como abogado, ¿no? No, aquí no es de que no es de que aquí Esteban le pega a Josefina, no. Hay una relación de violencia. Y una relación de violencia que puede ser llevada en diferentes ámbitos, físico, económico, ¿no? Es como estos TikToks que deben ver, ¿no? ¿Cómo dice el abogado esto, ¿no? Y tú dices normal, ¿no? Claro, a eso se están refiriendo justamente.
Ese es parte del razonamiento jurídico, es el lenguaje jurídico. Dos, luego de acudir a la ley, claro, después de haber pensado jurídicamente, es como, digamos, a ver, vas, primero te cuentan el hecho, masticas el hecho, ese masticar el hecho es este razonamiento jurídico, y luego acudes a la ley para ver cómo se subsume el hecho en la ley, ¿no? Cómo se relaciona el hecho en la norma. ¿Se relaciona? ¿No se relaciona? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Llena los requisitos? El hecho para que se pueda relacionar con este artículo, con esta norma, con este tipo penal, por ejemplo. Y empiezas a reflexionar basándote en una lógica jurídica, ¿no? Bueno, este es el primer video, que es un video más teórico, pero voy a generar después de este video una segunda parte con un ejemplo práctico de cómo tenemos que ir sacándole músculo, entrenando esta capacidad que es el razonamiento jurídico. Gracias.